puedes tomar asiento, vamos a prepararnos y preparar tu corazón para el mensaje de hoy. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor en el libro de los Salmos, en el capítulo 102. Libro de los Salmos, capítulo 102. Vamos a leer lo que dice aquí la palabra del Señor desde el versículo 25 hasta el verso 28. Verso 25 en adelante. Desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Esto es palabra de Dios y le damos un fuerte aplauso. Le damos gracias, le damos toda la gloria al Señor. Bendito eres, Señor, por los siglos. Aleluya. Así dice la Biblia. Desde el principio tú fundaste la tierra. Habla de la grandeza de Dios, de la eternidad de Dios, de la permanencia de Dios. El salmista dice, tú permaneces para siempre. Porque la tierra y los cielos que tú has creado, tú los creaste de una forma majestuosa, de una forma imponente, pero ellos pasarán, ellos se van a envejecer. Mira, este hombre de Dios, hace muchos años ya, muchos años atrás, ya había recibido de parte de Dios. Él supo interpretar de parte de Dios, supo entender. Mira qué bueno es cuando te pones en las manos del Señor, puedes entender tantas cosas. Hay tantas cosas que tú puedes lograr entender, que muchos no entienden, que a muchos les cuesta. Por eso les cuesta avanzar en la vida, les cuesta superar sus dificultades, les cuesta conocer a Dios, les cuesta ser agradecidos a su Creador. Mas este varón decía, Señor, ¿cómo no voy a ser agradecido? Él entendía que tenía un Dios que lo tenía todo bajo su control. Era un Dios grande, soberano, un Dios que cuidaba de él. Mira, tienes la oportunidad y tenemos la bendición de tener un Dios que cuida de nosotros. Cuando vos escuchás del Señor y nosotros que predicamos la palabra de Dios, predicamos, hablamos de un Dios soberano, de un Dios poderoso, que cuida de sus hijos, que cuida de aquellos que le entregamos el corazón, de aquellos que comenzamos a afianzarnos en sus palabras, en sus promesas. Este varón hace muchos años atrás podía reflexionar con sabiduría de Dios, no delirar. Hay personas que han buscado el camino de Dios para delirar, para ser delirantes, para inventar cosas, para hablar sobre cuestiones que ni ellos entienden, para inventar. ¿Cuánta gente ha querido acercarse a Dios, pero de una manera equivocada? No están cerca de Dios, por supuesto. Están cerca de su imaginación, no cerca de Dios. Pero hay una gran diferencia cuando hay hombres y mujeres que se acercan a Dios, que puedes acercarte a Él y sentir la seguridad. Hay muchos que hablan de Dios, del poder de Dios, de la grandeza de Dios, pero luego están inseguros en su corazón. Cuando terminan de hablar de la grandeza de Dios, ya no saben si podrán vivir un día más, si hay esperanza para su porvenir. Pero ¿no has hablado de Dios? ¿No has predicado las grandezas del Señor? Le ha pasado a muchos que cuando hablan de Dios o predican y hablan de las grandezas del Señor, luego terminan derrotados, en vergüenza, quejándose, lamentándose por la situación que están viviendo. ¿Pero acaso no hay un Dios grande, un Dios poderoso? ¿No tenemos un Dios soberano? Bueno, este varón y este hombre de Dios no era alguien que deliraba, no era alguien que hablaba. Quizás alguien lo habrá escuchado y habrá dicho, pero ¿quién es este que se pone a hablar de los cielos, de la tierra, que tendrán un fin? Pero ¿cómo sabe él que tendrán un fin? ¿Cómo sabe esta persona que se pone a hablar de que la tierra tendrá un fin, que los cielos? Y cuando habla de los cielos, no solamente habla de lo que tú alcanzas a ver aquí, del cielo que tú ves. Algún niño escuchará, dirá, cuando se habla del cielo, pastor, ¿de qué se habla? Se habla de las nubecitas, se habla de esa bóveda celeste, se habla cuando miras por las noches de lo que alcanzan a dimensionar tus ojos, de esta atmósfera. No, habla de mucho más. La Biblia por eso dice de los cielos.
En el principio Dios creó los cielos y la tierra. La Biblia nos enseña que hay un primer cielo, que es lo que vemos, lo que alcanzamos a ver con nuestros ojos. Luego hay un segundo cielo. Y ese segundo cielo es el lugar, es el universo, es todo vasto universo que prácticamente hoy científicos procuran conocer, ver, entender. Pretenden llegar, incluso millonarios que quieren llegar y habitar en otros planetas. Porque dicen, bueno, queremos asegurarnos, ya que esta tierra cada vez va todo de mal en peor. Entonces, ¿por qué mejor no habitamos otros lugares? Un lugar privilegiado donde podamos estar todos los millonarios, los que tenemos plata. Y ellos están empecinados en conquistar, en ir a otros planetas. Desde tanto tiempo, desde hace tantos años. Y buscan y procuran. Pero ahí estás conociendo el segundo cielo. Luego la Biblia nos habla del tercer cielo. El tercer cielo donde descansan sus siervos. En aquel paraíso que dice la Biblia. Algunos dirán, bueno, el tercer cielo, pastor, donde habita Dios. La Biblia dice que Dios es el alto y sublime. Él está por sobre todo. La palabra del Señor dice que los cielos son su trono, la tierra estrado de sus pies. También hablaban los hombres de Dios de esta manera, hablando de la envergadura, de la grandeza de Dios. Dios es más grande, es prácticamente un trono, es un lugar determinado, pero Dios habita en la altura. Él es el alto y sublime, está por sobre todo. Por eso dice la palabra, y que incluso aquel varón llamado Pablo decía, conozco a tal hombre que llegó hasta el tercer cielo y recibió palabras inexplicables, y comenzó a ver cosas inexplicables que Dios le fue mostrando, que Dios le fue revelando. Si fue en la carne, no fue en la carne, no lo sé. Lo que sí sé es que fue llevado en el Espíritu y allí estuvo él y pudo contemplar la grandeza de Dios. Y bueno, la Biblia nos describe hasta ahí. La Biblia nos describe que es tan vasto y tan amplio todo lo que Dios ha creado. Mas dice la palabra, todo eso llegará a su fin. Todo eso se envejecerá. Está comprobado científicamente, incluso cuando tú miras y observas esas estrellas que están a años luz de distancia. Cuando tú miras el resplandor de esas estrellas, tú estás viendo lo que fue esa estrella. El brillo que ya se extinguió. Hace mucho tiempo, hace muchos años. Ahora lo que ha quedado y lo que viaja alrededor del tiempo es el brillo de esas estrellas que ya no existen. Ya han dejado de existir. Tú estás viendo algo, solamente un resplandor que ha llegado. Pero esas estrellas ya se extinguieron. Muchas ya se avejentaron. Y ya perdieron su brillo. Es algo sorprendente, pero claro, corre esa luz a años luz, a miles de años luz, y llega a nuestros ojos para que podamos contemplarlo. Pero ya no existe más, ya dejaron de existir. Es algo increíble. Pero el salmista decía, Señor, tú creaste todo desde el principio, tú creaste los cielos y la tierra, mas todo eso se envejecerá, todo eso llegará a su fin. Esta tierra va a llegar a su fin. Nosotros lo sabemos. Tal vez todavía a esta altura los testigos de Jehová no lo saben o no lo quieren entender. Porque ellos dicen, nosotros habitaremos esta tierra por siempre. Esta tierra quedará por siempre. Mas el Señor dice, esta tierra va a pasar. Se va a avejentar, se está avejentando día a día. En el libro de Romanos dice que la tierra gime como con dolores de parto. Porque quiere ver que los hijos de Dios puedan ser revestidos de gloria, porque anhela tiempos diferentes, porque sufre la misma tierra. La Biblia lo enseña, la creación misma sufre. Es algo tremendo. Como todo se va desgastando, como todo con el correr del tiempo se va avejentando. Pero dice la palabra, hay algo que no pasará jamás. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán. Como un vestido los mudarás y serán mudados. Así como un vestido. Así tal cual. Como cuando te compras esa ropa nueva, que en un momento fue nueva. Pero llega un momento en el que ya no será más nuevo. 1 año, 2 años, con el uso,
el uso constante, esa vestidura ya la tienes que cambiar. No la puedes tener por siempre. La Biblia dice que solamente una vez ocurrió eso. Una vez. Pero llegó el momento del final de la vestidura de los israelitas, cuando estuvieron en el desierto. 40 años les duró. Dice la Biblia que ellos se vistieron con una vestidura que les duró 40 años. Su calzado no se desgastó, su vestido no se avejentó. Mientras ellos anduvieron en el desierto, mientras ellos andaban y caminaban por el desierto, y no se veía nada, y no podían trabajar la tierra, y no podían trabajar absolutamente nada, no había tiempo para poder desarrollarse como una sociedad. Eran nómades que andaban y andaban. Dice la Biblia que en todo ese trajín, en ese peregrinaje, 40 años, su vestidura no se desgastó, su calzado no se rompió. Algo increíble. Pero cuando ellos llegaron a la tierra prometida, ahí llegó a su fin. Ya llegó a su fin, ya podían cambiar. Luego de un tiempo esa vestidura ya la tiraron. Ahora tenían oportunidad de cambiar. La Biblia dice, así como una vestidura, la vestidura puede durar. Hay vestiduras que duran más. Hay personas que dicen, bueno, uno compra algo que dure, pastor. La ropa que dure. La madre que sabe dice, bueno, voy a buscar ropa para mis hijos, voy a buscar ropa para mi familia, pero que sea duradera, que dure de verdad. Yo tengo esto, yo tengo esta prenda, hace tanto tiempo que la tengo, dice. Y ahí la usas, pero llegará un momento que tendrá un fin esa prenda, se terminará, se va a desgastar. Tal vez en algún uso intensivo que tenga esa prenda, ya se irá gastando, envejecerá. Por eso dice el salmista, eso va a suceder tarde o temprano, va a suceder y comienza a avejentarse y necesita un cambio. Así la tierra misma necesita un cambio. Hay tiempos en los cuales las cosas van a cambiar, pero hay un Dios, hay alguien soberano y poderoso que no cambia. Y eso es lo bueno, que tenemos un Dios y que tenemos una fe que es inalterable. Nuestra fe no cambia, nuestras convicciones no cambian. El poder que tiene nuestro Dios no cambia y nunca cambiará. Por eso el salmista decía, todo ello pasará y se va a envejecer, pero las promesas de mi Dios y la grandeza de mi Dios van a permanecer, siempre estarán vigentes. No hay fecha de vencimiento, para nada. Ese es el Dios al cual predicamos y al cual le servimos. Por eso vale la pena servir, hacer la voluntad de Dios, seguir sus preceptos, obedecer a sus palabras. Palabras que son vivas, que son eficaces. Es eficaz la palabra de Dios. No importa que hoy la gente pueda decir, bueno, pero sabe, pastor, la Biblia uno la lee y tiene un lenguaje tan antiguo, tan complicado. Pero hay un contenido, hay un lenguaje, hay una enseñanza, hay un mensaje de Dios. Y cuando vos prestás atención, ¿cuánta gente se ha impactado y dice, pastor, pero ese mensaje tocó mi corazón, me hizo llorar, quebrantó mi vida? Jóvenes que dicen, Dios tocó mi corazón. Ayer hablaba con un varón que decía, andaba por acá haciendo algunas tareas y trámites, pero escucho el parlante ahí afuera que ustedes colocan, y empecé a escuchar la palabra de Dios, y cuando escuché ese mensaje, escuché de lo que estaba predicando usted. Entonces dije, esa palabra es para mí, yo necesito una palabra. Por eso me acerqué, pastor, y vengo aquí a pedir un consejo y a recibir de Dios. Mira, pasaba como al paso, pero Dios tenía un plan, un propósito. Dios le habló. Esa palabra, ese mensaje lo cambió, lo transformó, lo renueva. Mira, no se envejece el Hijo de Dios. Bueno, pastor dirá, ¿cómo que no se envejece? Ya estamos más viejitos, pastor. Ya comenzamos a pintar canas. ¿Cómo que no nos envejecemos? Los jóvenes también hoy dicen, bueno, en algún momento voy a ser ya no un joven, vamos a ser más viejos. Y nosotros hablamos entre los pastores de los que, de la vez cuando llegábamos y éramos jóvenes, cuando llegamos jovencitos al camino de Dios. Y nos movíamos y predicábamos la palabra. Y decíamos, somos un grupo de jóvenes que predica el Evangelio, que venimos a traer la palabra. Pero ya no somos ese grupo de jóvenes. Ya no somos los pastores jóvenes. Incluso nosotros decimos, bueno, el pastor presidente de nuestro ministerio nos habla y nos hace tanto hincapié
en que quizás nos hemos quedado en el tiempo. Porque ya es como que a nuestros jóvenes, a las jóvenes que vienen, claro, ya no lo sabemos entender. Ya los tiempos han cambiado y ya quedamos viejitos. Y antes éramos los jóvenes que decíamos, ahí están los viejos. Ahora somos nosotros los viejitos. Alguno dirá, pastor, no diga eso, yo no me creo viejo. Pero hay veces que te sientes y te encuentras como un viejito cuando te encuentras con un jovencito o con un niño que sabe manejar, por ejemplo, un celular y las redes sociales mucho mejor que vos. Y vos decís, pero ¿de dónde aprenden? ¿Este chico de dónde aprendió tanto? Y tal vez cuando te ve ahí lidiando con la computadora, él se sienta y acomoda todo el desorden que hiciste. Porque vos no sabés manejar la computadora, pero él sí lo sabe. Y él te busca una solución y vos mirás y parece que eso es un lenguaje chino que no entendés nada. Pero él lo entiende, lo comprende al instante. Encontrás un niño que entiende fácilmente. Pero a nosotros nos cuesta entender. Y nos cuesta entender que también es como que bueno, nos vamos avejentando. Pero hay algo que no se avejenta y no debe avejentarse en nuestra vida, en nuestro interior, nuestro espíritu. La Biblia dice, aunque este hombre exterior se va desgastando. El apóstol Pablo decía, este hombre exterior se desgasta, claro. Ya no soy el mismo de antes, ya voy quedando más viejito. Pero no voy quedando viejito en cuanto al conocimiento. Me voy renovando porque hoy entiendo que todavía Dios sigue obrando y quiere alcanzar incluso a los jóvenes para que puedan llegar a Cristo. Y tenemos que llegar con un mensaje fresco. Y sabes que entre los pastores hemos hablado y decimos, sí, es verdad. Nos hemos quedado en el tiempo y no sabemos cómo incluir a los jóvenes para que puedan llevar el Evangelio, para que puedan entender el Evangelio. Tal vez queremos estar horas y horas enseñando, hablándole. Y vos cuando le querés hablar a un joven, te encuentras medio aburrido, si no tenés la dinámica, si no sabés cómo hablarle. O tal vez en pocas palabras, quizás te dice, bueno, háblame en pocas palabras. En pocas palabras, decime cómo mi vida puede cambiar. No te puedo escuchar 3 horas. Y vos por ahí estás ahí 3 horas. Bueno, hablamos entre los siervos y decimos, no podemos estar de la misma manera nosotros 3 horas para hablar de la grandeza de Dios. Poco a poco tendrán que entender, pero tenemos que ser específicos, tenemos que amoldarnos a estos tiempos, renovarnos. Por eso dice la Biblia que nos tenemos que renovar en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente, nuestro espíritu no se debe avejentar. ¿Por qué, pastor, no se debe avejentar? Porque Dios nos ha hecho nacer de nuevo. La Biblia dice que a los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de hombre, no es por voluntad de sangre, esto no es por voluntad humana, sino que hemos sido engendrados por Dios en el Espíritu. Así que si vos llegás al camino de Dios y decís, pastor, se me hizo tarde para llegar al camino de Dios, porque yo cuando fui joven le di la espalda, ahora soy más viejito, más viejita. Pero cuando llegues al camino del Señor, ¿sabes cómo te va a renovar Dios? ¿Sabes cómo nos renueva el Señor? Que podemos entender que hoy son tiempos en los cuales tenemos que tener la practicidad, la facilidad de poder llegar a los más jóvenes. La manera en la cual tenemos que interactuar a través de toda la tecnología para alcanzar las almas para Cristo. Pero hay alguno que se estructura, se cierra en su corazón y se ha avejentado porque no deja que Dios lo renueve. Vos tenés que dejar que el Señor te renueve. No te quedes con conceptos antiguos, no te quedes con ideas antiguas. Y cuando yo te hablo de ideas antiguas, no te estoy hablando de la palabra. Por eso el mensaje, cuando se predica y se da un mensaje de Dios a tu vida, seas joven, vos empezás a entender y vos decís, hay un mensaje que llenó mi corazón. Ese mensaje no fue antiguo. ¿Sabes lo que es antiguo? La forma de interpretarlo. Lo interpretamos de una manera muy ermitaña. Interpretamos el mensaje de Dios y lo queremos explicar a nuestra manera. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que el mensaje de Dios no lo podemos interpretar a nuestra manera. Lo tenemos que interpretar conforme a la voluntad de Dios. Y cuando es conforme a la voluntad del Señor, Dios nos hace ver que hoy hay jóvenes que necesitan llegar a Cristo y tenemos que aprender y usar las armas que Dios nos ha brindado o que hoy en día la ciencia nos puede brindar para ser sabios y llegar con un mensaje.
tener un lenguaje más práctico y de esa manera poder alcanzarlos, entender que están viviendo hoy en día. Tal vez vos no entendés a tus hijos y vos decís, pero ¿qué le pasa? ¿Qué le sucede? Al final yo en mis tiempos, decís vos, claro, en tus tiempos, pero no en los tiempos de un joven de hoy. Hoy un joven está bombardeado con cantidad de cosas. Vos decís, bueno, yo también era bombardeado. Sí, antes, en tu época. Pero no te quedes en tu época antigua, porque la palabra no se queda en la época antigua. En la palabra hay grandes misterios que podemos llegar a interpretar y entender, y que son actuales, y que pueden hoy cubrir esa necesidad que tiene un joven, que tiene un niño, que tiene un adulto, que tiene un anciano. Por eso la palabra no deja de ser, permanecerá siempre y llegará a cada corazón para sanarlo, para libertarlo, para transformarlo, conforme a la voluntad de Dios. Por eso nosotros no tenemos que dejarnos llevar por nuestros años y por lo que hemos vivido. Tenemos que actualizarnos y saber entender y cómo llegarle hoy a la sociedad. A una sociedad que cada día y a cada paso y cada año y tal vez a cada mitad de año va cambiando. Y tenemos que aprender a tener el discernimiento. Los años van corriendo con tanta velocidad que por eso es importante que te prepares. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, el creyente se tiene que renovar. Nos tenemos que renovar porque si no nos avejentamos. Y si vos dejás avejentar y te dejás avejentar, mira, la humanidad sin Cristo, sin Dios, se va a avejentar. Y se terminará su vida. Y ya no quedará más recuerdo de una humanidad avejentada. De hombres y mujeres que se avejentaron en su tiempo, en sus caprichos, en sus pensamientos. Nosotros sabemos que incluso el pensamiento moderno luego quedará antiguo. Y tal vez al año entrante ya quedará antiguo. Hay veces que vos querés hacerte el actual y tal vez decís, bueno, voy a hablar con algunas palabras. Y los hijos adolescentes dicen, no, papá, ya, dejá de hablar. Yo por ahí les hablo, les digo, bueno, uso algunas palabras. No, dicen, eso ya es de viejo, nosotros tenemos otra forma de hablar. Y a cada paso parece que pasa el tiempo, pasan los meses y hay algo nuevo, hay una forma nueva. Y nos tenemos que ir renovando constantemente. Eso nos demanda a nosotros que tenemos que estar preparados. No quedarnos con el recuerdo antiguo. Por eso hay creyentes que dicen, ay, qué lindo que eran los años cuando el ministerio recién empezaba. Se quedaron en el tiempo. Se quedaron avejentados. Y por eso luego terminan muriendo en el desierto. Mira, la Biblia dice que la vestidura de muchos de ellos, de todos, no se desgastó. Pero ¿sabes quiénes se desgastaron? Los que tenían esas vestiduras. Porque dice la Biblia que ellos se murieron en el desierto. Se murieron sin ver la gloria y la grandeza de Dios. La vestidura quedó nuevita. Pero luego alguno la heredó, el hijo la heredó. Porque dice la Biblia que los hijos de los que caminaron en el desierto 40 años, los hijos fueron los que poseyeron la tierra prometida. Habrán dicho, bueno, estoy usando la ropa de mi mamá, de mi abuelo. Nos quedó la ropa, mirá, y esto tiene más de 40 años. Salieron de Egipto y tenían esta ropa. Bueno, la terminaron de usar ellos. Pero qué tremendo que la ropa haya quedado más nueva y haya permanecido y ellos no. Porque ellos se avejentaron en su pensamiento. Se avejentaron porque no se prepararon. Por eso el mensaje de Dios es actual. Dios nos habla de estos tiempos. Por eso el salmista hablaba de cosas que ni en ese tiempo la ciencia conocía. ¿Sabes que la ciencia luego de muchos años, pero de muchos años, dicen, Colón se dio cuenta que la Tierra no era plana, porque antes creían que la Tierra era plana y que era sostenida por animales gigantes que la sostenían, y todo un invento, un delirio terrible, y que no vayas mucho por los extremos de la Tierra que te vas a caer a un abismo. Esa era la idea, ese era el estudio de aquel tiempo. Pero luego vinieron otros que eran más preparados, que indagaron un poco más, que sabían más de matemáticas, que podían estudiar un poco más, con más detenimiento, toda la naturaleza, la creación. Empezaron a sacar cálculos y dijeron, no, la Tierra no es plana, no es algo cuadrado, plano. La Tierra tiene como cierta esfera y se va perdiendo, y es como redonda, ovalada.
Claro, luego te das cuenta de eso, pero ya la Biblia te habla de eso. Ya el Señor nos ha hablado. El mismo Job hablaba de cómo Dios era el que cuidaba y el que estaba alrededor del círculo de la tierra. Y así, de esa manera, hombres de Dios que ellos entendían porque Dios les hablaba. Mirá cómo eran de actuales. Y este varón que él mismo dijo, la tierra se va a avejentar, no piensen que es eterno, porque todo tiene un final. Los cielos que contemplan tienen un final. Tal vez habrán dicho, bueno, que esas estrellas, bueno, tendrá todo un final. Y luego la propia ciencia va descubriendo, después de tantos años, lo que ya la Biblia dice. Mira qué increíble que es. Por eso la palabra del Señor no es antigua. Puede tener un lenguaje antiguo, pero hay que descifrarlo, hay que entender. Ahí hay un mensaje actual. Un mensaje actual que tenés que descifrar para tu vida, para tu corazón. ¿Qué te quiere hablar Dios, joven, jovencita? Por eso hay muchos que luego pasan los años y dicen, yo cuando era joven el mensaje me llegaba. Y claro, tal vez te lo dio alguien, y alguien que era anticuado, alguien que era muy cuadrado, y que te enseñaba que el camino de Dios es como algo plano, que luego tiene un final y que cuidado, y prácticamente no te daba muchos indicios de las verdades tan profundas. Bueno, en su momento, hasta el día de la fecha que se estudia sobre la existencia de Dios en la época antigua, erróneamente piensan de que el hombre decía que se guiaba por las leyes de Dios, pero no eran las leyes de Dios, era la imaginación de su necio corazón. Ellos interpretaban a su manera, pero no eran las leyes de Dios. Esos eran pensamientos humanos y dicen, no, pero que así se manejó el catolicismo. El catolicismo se manejó bajo principios humanos, anticuados, cerrados, estructurados. En épocas en las cuales llegaban a nuestro país los católicos dando misas en latín. Tus abuelos lo sabrán. Si tal vez fueron a las misas y tenían que escuchar al cura que hablaba en latín, no entendían nada. ¿Y a qué iban? Y bueno, decían, tenemos que venir para que Dios nos bendiga. Y el cura se la pasaba hablando en otro idioma. Todo anticuado. ¿Cómo no llegar a la gente con el idioma, de la forma clara, hacerles entender lo que dice la palabra? Y hoy yo te quiero hacer entender que Dios te comprende y que Dios te puede acompañar y que el Señor puede ayudarte en esas debilidades, puede ayudarte en tus dudas. Si sos un joven, una jovencita que pensás que buscar de Dios es anticuado, no, todo lo contrario. El Señor sabrá resolver tus conflictos. Cuando vayas a la palabra del Señor entenderás. Si te encuentras con alguien que te pueda explicar de una forma actual el mensaje de Dios, entenderás. Y luego lo vas a descubrir, buscando, indagando. Allí hay un mensaje oculto que llega para tu corazón y que te ayuda a vivir tu presente de la mejor manera. No, que alguno dirá, bueno, ¿qué quieren? Que yo viva encerrado en la iglesia, que yo viva rezando, orando, leyendo la Biblia a las 24 horas. No, que me ponga a orar 3, 4, 5 horas, que me encierre en ayuno como 40 días. No, deja. Esos son las mentes anticuadas, que ellos pensaban que de esa manera ellos podían llegar a alcanzar el favor de Dios. Pero no es así. No supieron entender, no supieron interpretar lo que Dios les hablaba. Pero vos vas a poder interpretarlo. Vos te vas a dar cuenta que lo que quiere el Señor para tu vida es que tu vida no se pierda. Es que no pierdas años de tu vida, que luego digas, ya no tengo más contentamiento, ya no tengo más ganas de vivir. ¿Cuántos jóvenes hoy dicen, no tengo ganas de vivir? ¿Cómo que no tenés ganas de vivir? Tal vez tu padre, tu madre no te entiende y te mira como diciendo, pero ¿qué te pasa, pibe, que no tenés ganas de vivir? Qué frágil que sos, qué débil que sos, y se te puede burlar, o tal vez te puede decir cantidad de cosas, de una forma en la cual en vez de ayudarte te hunde más. Ahora, ¿qué te habla Dios? Y hay cristianos que dicen, no, porque la Biblia te dice de esta manera, y arrepentite. Y lo tratan de una forma tan dura el joven, tratan de una manera tan brusca, tan cruel. Pero esa es tu interpretación. Dios no habla de esa manera. Dios, cuando llega a un corazón, se hace entender y te muestra su amor y te muestra su perdón. Y cuando el Señor te da su perdón y cuando el Señor te da su amor,
solito empezás vos a querer hacer su voluntad y te das cuenta que la vida que llevabas no valía la pena. Ahora la vida en Cristo sí vale la pena. La vida en Cristo me ayuda a ser una mejor persona. Me ayuda a perdonar, a amar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo te invito a que te pongas de pie. Por eso dice la palabra del Señor: tú eres el mismo y tus años no se acabarán, decía el salmista. Los hijos de tus siervos habitarán seguros y su descendencia será establecida delante de ti. Dice la palabra: tus hijos estarán seguros, tu descendencia estará segura, se va a afianzar con seguridad. Mira, a pesar de que esos padres rebeldes del desierto murieron, bueno, también hubieron hombres que se mantuvieron en la fe y se mantuvieron en esperanza y se renovaron y tomaron desafíos. La Biblia dice que entre los que fueron a ver la tierra prometida, habían ido varios a ver la tierra prometida. Fueron 12 a ver la tierra prometida. 12 personas representando al pueblo de Dios para ir y contemplar la tierra prometida. Y sabes que 10 volvieron renegando, decían: hay gigantes, nos van a destruir, es una tierra terrible, hay mucha oposición. Mas dice la palabra que volvieron con ellos 2 varones llamados Josué y Caleb. Y que ellos hablaron y dijeron: no es así, es verdad, hay anaseos, son gigantes, es un ejército muy fuerte, está complicado, sí, humanamente es imposible, sin Dios es imposible, pero nosotros lo tenemos a Dios, decían ellos, y nosotros los vamos a comer como pan, porque Dios nos prometió que esta es nuestra tierra, y no importa cuán grandes puedan ser, no importa el ejército cuán numeroso pueda ser, los vamos a vencer. Ellos estaban actualizados en la fe. ¿Sabes los demás que hicieron? Los demás los querían apedrear. Dijeron: vamos a matarlos, vamos a agarrar piedras y los vamos a matar, porque estos son unos locos que nos quieren mandar al muere. Claro, pero vos te estás muriendo en tu rebeldía. Y hay alguien que te está hablando de un mensaje fresco que te dice: luchá, vencé, que vos vas a salir adelante. Tal vez te han dicho que esos vicios no se pueden superar, que los malos recuerdos y las experiencias duras que viviste, eso no puede cambiar nunca en tu vida. Mas hoy te decimos: sí va a cambiar, porque Dios se hará fuerte en vos, y no importa cuán grandes sean esos gigantes, no importa cuán grandes sean esas dificultades, vos tenés un Dios que es mucho más grande y Él te va a dar la victoria. Y así dice la Biblia que el Señor los defendió a Josué y a Caleb y les demostró que era más grande Dios. Ellos quedaron vivos, los demás los querían matar. ¿Y sabes quiénes murieron? Los que querían matar a Josué y Caleb. Ellos murieron. Ellos se murieron sin entrar a la tierra prometida, porque vivieron renegando y quejándose. Josué y Caleb se salvaron. Se salvaron. Mira, a tal punto dice la Biblia que los años habían pasado y Caleb tenía ya 80 años. Era viejito. Ya era un viejito, un abuelito. Un viejito que podría quedarse tranquilito mirando cómo juegan los nietitos y ahí sentadito porque no daba más y porque ya no le dan las piernas porque es un pobre abuelito. Caleb no era un pobre abuelito. Caleb fue a Josué y le dijo: ¿te acordás, Josué? ¿Te acordás lo que nos habló Dios? Josué dijo: sí, bueno, yo sé que las promesas de Dios siguen vigentes. Y yo sé que todavía tengo las fuerzas para poseer las promesas de Dios. Déjame ir a la batalla. Todavía hay territorio que no hemos poseído, que Dios nos los dio. Pero yo quiero ir a poseer esa tierra. Y Josué lo miró y como estaban en la misma sintonía. Estaban en la misma sintonía. Cuando vos mirás a alguien que vos lo ves de esa manera, vos decís: no, pero pobre abuelito, ¿qué lo vamos a mover tanto al abuelito? ¿O qué le vamos a pedir a ese joven que no entiende nada? Se la pasa perdiendo el tiempo en el celular. Y tal vez ese joven tiene más amor a Dios que vos. Tiene más peso por las almas que vos. Y vos decís: bueno, ese joven se la pasa perdiendo el tiempo. No le importa nada, se ve que no le importa. No, cuando vos estás en la sintonía de Dios, te encontrás con otro que tiene esa misma sintonía, esa misma fe. Josué le dijo: dale, andá a poseer la tierra. Muchos le habrán mirado, habrán dicho: pero ¿cómo Josué permite que que es viejo? Josué es viejo, es viejo, y se va a ir a la batalla siendo tan viejo. Claro, él era viejo, el cuerpo era viejo, pero su espíritu estaba renovado. Su alma era joven.
Y él sabía que si salía con su ejército iba a inspirar a su gente para que puedan obtener esa tierra. ¿Y qué dice la Biblia? Fueron a la batalla y vencieron para la gloria de Dios. Así de la misma manera, no importa si sos joven, sos viejo, tengo o no tengo plata, Dios te va a dar la victoria. Porque tenés un Dios más grande que tus problemas. Por eso tenés que confiar en Él. Por eso tenés que darle gloria y honra a Él. No te quedes como un viejo anticuado, pero espiritual. Eso es lo más feo. No es que sea feo que uno sea viejo. Lo feo es cuando nos avejentamos por dentro. Y yo sé que hoy me escuchan muchas personas que a pesar de que son jóvenes o dicen yo no soy tan viejo, pero estás viejo en tu alma, estás viejo en tu espíritu. Necesitas que Dios te rejuvenezca. Necesitas que Dios te renueve. Necesitas que Dios te dé una vida nueva. Tal vez te avejentaste con la religiosidad. Te avejentaste, leías y leías la Biblia y eras muy estructurado. Y según lo que me enseñaron, vaya a saber en qué época. Mira si nos hubiésemos quedado con los laureles antiguos. Por eso entre los pastores hablamos y decimos tenemos que habituarnos. Tenemos que habituarnos a estos tiempos. Y tenemos que hacer lo posible, luego apoyar a los que vienen en estos tiempos con las ganas de hacer la voluntad de Dios y guiarlos. Hasta que luego nos llame el Señor y nos muramos. Bueno, nos vamos a morir. Nos moriremos, pero vamos a dejar un legado espiritual. Por eso dice la Biblia que tu descendencia no va a sufrir, porque vos le dejás un legado espiritual. Y ese legado espiritual, vos te avejentaste, te moriste, pero te moriste rejuvenecido. Como le pasó a José, dice la Biblia, que José estaba en Egipto y fue señor en Egipto. Y llegó a ser viejito en Egipto. Pero antes de morir, ¿sabes qué hizo José? José era un actualizado, era un renovado, era alguien que miraba más allá, porque Dios le hablaba. Él antes de morir dijo, antes de morir, las últimas palabras. ¿Qué será? ¿Comer la comida preferida? ¿Qué será? ¿Llorar por las penas? ¿Qué será lo que pide el abuelo? ¿Qué pide el viejito José? Ya José no era el joven que había entrado a Egipto, ¿no? Ahora era el viejito. Pero José llamó a todos y les dijo, yo les voy a dar un mandamiento. Antes de morir, mirad, seguía dando palabra de Dios, es tremendo. Por eso dice la Biblia que llegamos a ser viejos, pero no vamos a dejar de predicar y de hablar las grandezas de Dios. Y de proclamar de que todavía hay esperanza. José dijo, hijos de Israel, no se conformen con Egipto, porque no nos vamos a quedar en Egipto. Yo me muero, pero ustedes lleven mis huesos y no lo entierren acá en Egipto, porque no nos vamos a quedar para siempre en Egipto. Que no, aunque tenga miedo el faraón o todos los que de esta tierra, no, esta no es nuestra tierra. Vamos a salir y vamos a ir a Canaán. Vamos a ir a la tierra que nos prometió el Señor. Así que ustedes van a salir de acá. Yo ya me muero, pero lleven mis huesos y entiérrenlo en la tierra prometida, no aquí. Y obedecieron. Por eso dice la Biblia que pasaron muchos años. José murió y se terminó la vida de José. Pasaron muchos años, pasó el pueblo de Israel por la esclavitud, pero luego apareció Moisés, y luego de tantos años aparece un libertador, y que trae palabra de Dios y un mensaje de Dios, y ahí es donde vienen las plagas, y un faraón que se endureció, y todo lo que vos podés conocer. ¿Y dónde estaban los huesitos de José? Ahí estaban esperando, porque José había dado mandato sobre sus huesos. Él dio palabra, él dijo, esta palabra se va a mantener. Porque la fe nuestra no va a perecer. La fe nuestra no se mantiene por una moda. Se mantiene y trasciende el tiempo. Hasta que Moisés dio la libertad con el poder de Dios al pueblo de Israel. Y Faraón tuvo que aflojar. Y salió todo el pueblo de Egipto. Tuvieron que pasar tantas calamidades. Pero José había dado palabra. Él dijo, mis huesos no se van a enterrar acá. Y se acordaron y dijeron, no nos olvidemos del cuerpo de José. No nos olvidemos de ese cuerpo. No tiene que quedar en Egipto. Y se llevaron los huesos de José. Como un mandato de fe, como una actitud de fe.
de que las promesas del Señor no son para que te quedes en un lugar, en una amargura, en una esclavitud. Las promesas de Dios te llevan a la libertad, y te llevan a la gloria, y te llevan al poder de Dios, y te llevan a ver sus maravillas. No te quedes en el tiempo, renovate. Por eso deja que el Espíritu de Dios te renueve. Si sos un creyente, hoy tenés que pedirle al Señor que te renueve, que no te avejentes. No te avejentes en tu corazón, en tu mente. Renovate. Vamos a orar, porque sé que hay personas que tienen que ponerse a cuentas con su Creador. Cierra tus ojos allí donde estás. Y yo te invito a que puedas repetir esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, luego de escuchar tu palabra, te doy gracias por tu gran amor, por tu poder, y porque hoy entiendo que tú permaneces para siempre. Y yo quiero permanecer. No me quiero avejentar en el espíritu. No me quiero avejentar en mi mente. Me quiero renovar, Señor. Quiero conocer tu poder. Quiero conocer tu gloria. Hoy te recibo en mi corazón. Y te pido, Señor, que anotes mi nombre en el libro de la vida eterna. Y hoy yo te doy gracias por morir por mí en la cruz y por darme la oportunidad y el privilegio de ser un hijo tuyo, desde ahora y para siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, Jesús. Te amamos.